Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, como siempre, que Marcos Cambio sigue cambiándolo todo desde 1971, cambiando cheques y dólares, con la principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Así es, aquí estamos inmediatamente en vivo con la secretaria de la Cámara de Diputados, diputada por Santiago. Del bufete. Del bufete y diputada por la ciudad de Santiago del PRM. Soraya, nuevamente bienvenida. Gracias, muy buenos días. Qué gusto tenerte aquí después de la presentación de las memorias del presidente de la República, Luis Abinader. Tú que estabas allí, viste cosas que uno quizás con la cámara no nos permitieron. Claro, vio mucho. Una de las cosas que a mí me sorprendió, antes de darle paso a Soraya, que no había visto, era que la vicepresidenta, ahí se ve la confianza que hay, la relación que hay entre Luis y la vice, que de vez en cuando le completaba el agua al presidente. Sí. Cosa que eso no ocurre ni puede casi. Realmente hay una armonía. Pero hay una armonía, y menos la vicepresidenta. Y sin embargo, eso pasó ayer, que quizás mucha gente lo pasó desapercibido, pero eso ocurrió. Y hay alguien que se ocupa de eso, de él específicamente y de ella, y otro para el resto de la mesa. Pero ahí se Sin ve embargo, ella lo hacía. Ahí se ve la confianza. Y él con toda también. la confianza la tomaba. Sí, también hay que decirlo. De hecho, no hubo ni siquiera un agua especial para él, sino el agua que nos pusieron a todos. La verdad es que estamos frente a un presidente sin igual. El que no lo ve o no lo quiere ver, ya yo diría que hasta es por mezquindades. Tenemos un presidente con un rostro muy humano. Y yo soy de las que dice, y lo ha dicho toda la vida, aún cuando se le puso al presidente en plena campaña un epíteto, yo decía, dejen de jugar con Luis, que Luis tiene un carácter, un señor carácter. Sin embargo, es una persona también muy humana, sabe combinar muy bien eso. Bueno, yo pudiera hablar hasta por mí, que a mí me tachan de que yo soy una dura. Sin embargo, ante situaciones del que menos puede, el corazón a uno se le quiebra. Claro. La política no nos ha quitado esa parte humana porque a veces te la va quitando, es cierto. Así es. Soraya, con respecto al discurso, la presentación de la rendición de cuentas del presidente Abinader en el día de ayer, que fue casi de 2 horas más o menos. 1 hora y 45 minutos. Exacto. Háblanos un poquito así, en resumidas cuentas, ¿qué te pareció? ¿Qué esperanza, qué expectativa tú tienes a propósito de lo que se ha hecho, lo que vendrá y los retos que tiene el gobierno con esta crisis internacional? Fíjate, lo bien estructurado del discurso es algo de lo que podemos hablar, porque el presidente fue hablando ministerio por ministerio y dirección por dirección. Exacto. Y eso es interesante porque te permite a ti dar un mayor seguimiento. Cuando el presidente habla, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y de sus ejecutorias, él prometió en sus semblanzas del año pasado aumentar las casas de acogida. El país solo tenía 3 casas de acogidas regionales y hay 14. Hay 14. En esta ocasión, entonces, promete para este nuevo año que nos cursa unas casas especiales para el cuidado de esas mujeres maltratadas, ellas y su familia, donde se podrán acoger a 200 mujeres con sus hijos. Eso es para mujeres maltratadas. Entonces, si lo vas viendo ahí, estas y otras ejecutorias han sido cumplidas en el Ministerio de la Mujer. Se prometió esta de las casas de acogidas y otras ejecutorias que no se habían prometido. Entonces, se cumplió más allá de las promesas. Se cumplió más allá en eso y otros, por ejemplo, en obras públicas, donde el presidente de la República prometió la construcción de la carretera del Coral, que he visto muchos criticando, y dicen, no la hizo porque no está terminada.
pero se está construyendo. Porque a veces en el deseo de criticar de la oposición y de algunos comunicadores también, que lo he visto diciéndolo, que están muy claramente identificados también en su derecho, no se puede contar porque no lo ha terminado, pero está en ejecución. Prometió la ampliación de la entrada. Es imposible. Y ellos lo saben, y eso es lo penoso. Prometió la ampliación de la entrada de Santiago. Desde La Penda, que se inauguró un primer tramo, la entrada de Santiago se inició y un primer tramo ya se ejecutó. Y los que vamos y venimos muy seguido vemos lo rápido que va. Sí, va. De hecho, se pretende que sea hasta la misma entrada donde el alcalde construyó, hermoseó el área, que desde aquí al señor alcalde le digo que me han dicho que él se opone, que lo que hay que hacer es una integración, porque realmente la entrada nos identifica de que llegamos a Santiago. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, en esa ampliación, que creo que sí se debe seguir dando, porque es tediosísimo entrar a la ciudad, integrar esa parte del corazón. Y volver a colocar allí el corazón. Creo que alguien me dijo que eso se podía. Claro que sí, claro que sí. Eso se trata, eso es lo que se trata es de hacer un rediseño y la identificación de Santiago, que entramos a Santiago, que es hermosísima, que no hay por qué destruirla. En ese sentido, y el presidente no habló de ello, había prometido en su discurso pasado las ayudas especiales que se le están dando a los ayuntamientos. Sí. Y se entregó recientemente. Qué raro que el presidente no sí, como que se le escapó esa parte. 56 millones para Santiago, sin importar que el alcalde no sea de su partido. No tiene eso, y eso habla bien de él, porque los que elaboramos en la alcaldía sabemos que su propio gobierno lo apretaba. Lo que pasa es que el hombre es un titán y ahora tiene la apertura y el apoyo del presidente de la República, que no ve diferencias. ¿Tiene más apoyo ahora que antes? Yo siento que sí. No quiero ni decir que sí, pero yo siento que sí. Claro que sí, porque el alcalde estaba peleado con Danilo. Y ahí quiero hacerle un llamado a mi amigo, al señor alcalde, con respecto a la recogida de los desechos sólidos en los hospitales. Ajá. Sí, que es cierto que hay una deuda, pero es una deuda vieja. No quiere decir que no se pague. Debe llegarse a un acuerdo, porque eso le hace daño a su ciudad, que él tanto ha trabajado y ama. Tiene que, así como el presidente ha sido abierto, porque el presidente pudo haber dicho, no, yo voy a coger esto para limpiar los hospitales, que no se le está recogiendo la basura. Entonces, yo sé que muchas veces yo he hablado con él y le digo algunas cosas, es un hombre que escucha, y desde aquí le hacemos un llamado, como santiagueros que somos, para que esa situación no se dé, porque le hace daño a la ciudad que él tanto ha cuidado. Yo entiendo que hay que resolverlo. Quizás debió haber un acercamiento previo del hospital a la alcaldía. Sí, porque además a quien tenemos aquí en el hospital, José María Cabral Ibáez, es una persona muy abierta, muy noble, joven. Entonces, yo creo que con el doctor Hilario entiendo yo que se puede conversar y llegarse a un acuerdo, inclusive desde el gobierno central, si el hospital no está generando los recursos para pagar una deuda vieja y de muy atrás. No sé de cuánto se trata, pero debe ser mucho porque es de muy atrás. Y bueno, siguiendo con la rendición de cuentas de nuestro presidente, que había prometido, entre muchas otras cosas también, presas que están iniciadas. También escuché decir, pero no se ha terminado. No es como una varita mágica. Pero el presidente de la República prometió viviendas, 11,000 viviendas, y están iniciadas. Y aquí los santiagueros sabemos que hay 3 proyectos iniciados. Sí. Uno en la avenida Yapurdumí, otro por el lado de la Barranquita y otro de aquel lado del río. Así que no podemos decir que no se está muy avanzado. Está muy avanzado. Y del lado de la Barranquita, de aquel lado del río, recuerden que fue cuando se dio el primer Picasso. Ese está muy avanzado también. O sea que es lamentable que a veces uno por politiquería no quiera ver, pero obviamente es el deber de la oposición buscar de donde no hay. Y digo de donde no hay porque por más que se ha buscado, no se ha encontrado.
Ahora, Soraya, en cuanto a la criminalidad, el presidente habló de algunas cosas, pero en ese punto, por decir uno de los tantos que pudiéramos obviamente conversar en esta mañana, ¿qué considera usted que en este aspecto se pudiera seguir avanzando, que pudiera el gobierno hacer? Porque hemos estado agobiados. En Santiago mismo, a pesar de que entró hace unos meses el programa Mi País Seguro, todavía, y lo digo con conocimiento de causa, hago noticias, el programa Noticias al Punto en la noche, y diariamente tengo reportes de asaltos en puntos céntricos, inclusive cerca del Palacio de Justicia, que he recibido varios casos de ahí. En ese aspecto, ¿qué podemos tener ahí? El presidente no aclaró algunas cositas quizás, o no se ha avanzado tanto. Lo que pasa es que el plan de Mi País Seguro es difícil de ejecutar. Vamos a estar claros. Nosotros encontramos un país con un nivel de delincuencia muy alto, lamentablemente con policías corruptos, no podemos dejar de decirlo, combinado inclusive con delincuentes de la calle. Todavía tú puedes ir a poner una querella a un cuartelito de la policía por algo que te hicieron en el barrio, un ladrón identificado del barrio, y todavía hay policías que se atreven a decirle a ese ladrón quién fue que lo hizo. Obvio. Entonces, da pena, y que usted dice todavía, porque en este tiempo todavía, y sobre todo digo todavía, porque aquí hay una demostración clara de que hay un interés por erradicar los actos de delincuencia en su menor grado. Hay un compromiso no solo del presidente de la República, sino del ministro y de todas sus dependencias. Y de policías, de verdad, el cuerpo policial, muchos que ya lo han entendido, que se han integrado y que se han autocomprometido a que esto cambie en la ciudad. Pero es que estaba todo mangas por hombro. Hay que permitir que el tiempo pase. Muchas veces tú escuchas decir a gente que dicen, hay que cancelar a todos los policías y entrar a policía. No, eso no es posible. Porque además tú vas a sacar a la calle a alguien que sabe de delincuencia, que conoce delincuencia, que sabe manejar la delincuencia, de golpe y porrazo a la calle. Eso es imposible. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado también. Pero de las promesas que el presidente hizo, y yo siento mayor satisfacción, es cero a la impunidad. Aquí nadie se puede atrever a decir que con eso no se ha cumplido, que la justicia no sea independiente. La justicia es tan independiente, que a veces los PRMistas sentimos que no es independiente a otros, pero sí a nosotros. Porque aquí hay muchas cosas que hablar, que aclarar y que destapar. Y no solo del PRM ni de sus miembros, sino de otros partidos políticos, y estamos esperando que lo hagan con la debida independencia. Ahora, que el presidente tiene un compromiso de que sea absolutamente independiente, lo ha demostrado y nosotros le hemos acompañado. También se prometió una ley que todos estamos esperando, la ley de extinción de dominio. Y la verdad es que nos reímos mucho, y es verdad lo que ustedes dicen. Cuando el presidente habló del compromiso que debemos asumir los legisladores con la aprobación de la ley de extinción de dominio, aplaudimos parados, menos un grupo. Los PRM nos levantamos todos. Los que estaban invitados ahí se pararon todos, pero hubo un grupo que no se paró a aplaudir. ¿Cuál es el miedo? Entonces tú tienes la capacidad de ir a criticar un discurso, pero no tienes la capacidad de aplaudir sobre un proyecto de ley que viene a terminar de ponerle candado a la corrupción. Eduardo dice que será posible. Lo pide. Eduardo dijo que será posible en su discurso. En verdad eso será posible, aunque lo que pasa es que la ley lo que pasa es que la ley la estamos trabajando ya, el proyecto de ley, perdón. Usted nos dijo eso, sí, le estamos trabajando y es en una bicameral de la que yo formo parte. Que si será posible, si no es posible va a ser por ellos, porque ese proyecto de ley necesitará las 2/3 partes. Pero van a quedar muy mal los opositores que y la ciudadanía verá. No va a estar atento. Verá de qué se trata. Porque déjeme decirle algo, hay un senador que está recogiendo firmas que no está malo, lo que está mal es que él no haya explicado por qué él recoge firmas.
porque las mismas comisiones están siendo estropeadas, boicoteadas. Y no hemos avanzado. Yo se lo dije al presidente un día que le escribí. Él es parte de la comisión. Estamos hablando del senador Antonio Sí, él es parte de la comisión. Incluso él tiene una propuesta. Hay 3 propuestas que se están estudiando las 3. Y ahí hacen lo imposible porque esas reuniones de la comisión no se den. De hecho, nosotros hemos trabajado sin el quórum debido, sin aprobar nada, pero vamos avanzando porque no aparecen. O sea, y no soy yo que no aparezco. Se está desde allá adentro, atención, desde adentro hay personas, hay diputados y senadores que están retrasando, para no decir directamente boicoteando, la ley de extinción de dominio, que la ciudadanía la necesita y la va a tener como sea. ¿Y de qué partidos son esos? PRMistas no son. No son, ok. Porque todos los PRMs que estamos ahí vamos. Es más, posiblemente yo soy una de las que más ha faltado de los PRM, porque tuve unos viajes, no sé si ustedes supieron, un viaje de representación a Colombia y otro a Panamá, uno seguido del otro. Y duré 4 semanas, 2 semanas en cada lugar. Y en esas semanas se trabajó comisiones que aunque yo sí mandaba mi excusa, pero no estuve. Okay. Quizás no aparecen las ausencias por las excusas. Yo soy de las que me he faltado por esa situación, pero mandaba mis excusas. Okay. Claro. Y había una justificación. Y había una justificación, era enviada por la Cámara de Diputados. Y eso es bueno que se sepa. Claro. Eso es bueno que se sepa, porque si vamos a sacarnos los ojos, vamos a sacárnoslos todo entonces, pero vamos a sacárnoslo bien sacado. Pero podría entonces, por esta situación, no pasar la ley de extinción. Bueno, después que sea aprobada en la bicameral, que pase a las 2 cámaras entonces para ser conocida en los plenos. Exacto, claro. Vamos a ver quiénes no votan. ¿Cuándo estaría conocida en esta legislatura? A veces tu voto no es un sí y tu no voto es un no o un sí. Sí, Eso depende. Claro. Depende cómo se pueda leer. ¿En esta legislatura se podría conocer ese proyecto? Por supuesto que sí, porque ya nosotros leímos los 3 proyectos y estamos condensando. Yo creo que lo único que nos causa todavía un poquito de agruras con la ley de extinción de dominio es a dónde vamos a llevar lo decomisado, porque no podemos ser juez y parte, porque eso se convierte en un acto de corrupción. Una persecución. Entonces, cuando alguien en el Ministerio Público quiera mi casa, entonces va y me inventa una, más yo, funcionaria pública, me hacen un expediente, y yo no estoy hablando de los que están, pero quienes manejan ahora el Ministerio Público, los de arriba, son nuevos, pero los demás son los viejos. Los que hacían los expedientes y las vueltas, como dicen en la calle, porque eso es un lío también. ¿Y a dónde podría ir? ¿Dónde se está pensando de que vaya esos bienes? Todavía no se ha tomado una decisión sobre eso, pero estamos queriendo ver si se conforma a algo especial para la guardia de esos bienes hasta que se decida si se es o no se es, porque esa es otra. Ahorita tú vienes y entregas, por ejemplo, en un caso de aquí de Santiago se incautaron unas bombas y ¿qué íbamos a hacer con esas bombas? Entonces, el señor Aguilera dijo, bueno, pero yo puedo ser el salvaguarda y está bien, es correcto, pero entonces el dinero que esas bombas generen, ¿a dónde va? ¿Quién lo guarda? ¿Quién dice cuántos son? Es más difícil de lo que uno piensa, sentado desde un escritorio. Porque al final, tú no siempre vas a tener un señor Aguilera ahí, que nadie duda de su honestidad. Vamos a estar claros. Pero de todos modos debe definirse para salvaguardarlo a él. A él y al que venga. Y al que venga. Y a los que le toquen, porque si es una vivienda, ¿a dónde la vamos a llevar? A que la salvaguarden. Si es dinero, queda en el banco, pero ¿quién se queda a la guarda de ese dinero que sea intocable y que cuando su dueño si sale, sepa que su dinero con sus intereses están ahí? Y si el dueño no sale, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque aquí hubo muchos generales cogiendo mansiones, cogiendo vehículos, cogiendo fincas, cogiendo dinero ajeno. Yo te meto por narcotraficante y tú estás preso y te quité lo tuyo.
Pero entonces ese dinero de narcotráfico y esa casa son mías, yo general. Entonces usted también. Pues claro, igualito. Pero también. Hay unos que le robaron. Hay generales que no tienen cómo justificar lo que tienen. No, hay unos que le robaron millones de dólares. En un lugar. Entonces, de eso se trata. En efectivo, millones de dólares de su casa. Sí. Vamos a una pausa comercial con la anuencia de nuestra invitada. Regresamos con ella porque tenemos mucho más.